Muy buenas noches, mis amados y amadas. Bienvenidos a esta transmisión, amada familia de Dios. Vamos a iniciar nuestra transmisión orando en esta noche. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este fin de semana que tú nos has dado, Señor, un fin de semana de bendición, un fin de semana de cumplimientos de tus promesas, un fin de semana en el cual hemos visto, Señor, tu mano poderosa sobre cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y te damos gracias por ello, por ser un buen Padre, un Padre cuidadoso, un Padre amoroso, un Padre proveedor, un Padre que nos transforma, que nos forma, que nos enseña, Señor, también que nos corrige, nos redarguye, Padre, para que caminemos cada día más hacia una vida abundante y plena en ti. Señor, en esta hora te venimos pidiendo, primero que nada, dándote gracias por tu Espíritu Santo que está sobre nosotros, Señor, y en nosotros. Te damos gracias por Él, porque es nuestro guía, nuestro enseñador, es también nuestro consolador, nuestro abogado defensor, nuestro empoderador y ayudador en todas las cosas. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que está sobre nosotros con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos enseñe tu palabra, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo abriendo nuestro corazón para que tu palabra, como semilla en tierra fértil, sea sembrada en él y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta noche, porque tu palabra, Señor, es una semilla y una semilla de bendición para cada uno de nosotros que nos imparte vida eterna, y te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, así como también te damos la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, muchísimas gracias por participar en esta transmisión. Es una bendición para nosotros el que usted se conecte y comparta este tiempo de escudriñar la palabra juntos para nuestra edificación, exhortación y consolación, y prepararnos para ser esa novia que el Señor viene a traer en algún momento próximo o no tan próximo, de acuerdo a su plan perfecto. Pero lo que sí es cierto es que Él está preparándonos a cada uno de nosotros para ser una novia santa, justa, perfecta, sin arrugas. Y quiero hacer un resumen nada más, así muy rápidamente, de lo que hemos estado compartiendo de las claves para una vida abundante, para una vida bendecida. La palabra de Dios dice por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 10, que el Señor vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y también en Efesios capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, tenemos la posibilidad desde el momento en que somos salvos de vivir una vida abundante y de vivir una vida en bendición. Pero esto implica algunas condiciones de nuestra parte, porque la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, y si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces necesitamos cumplir esa condición de sembrar para el Espíritu, para cosechar vida eterna. Y de lo que hemos estado hablando es precisamente de eso, a través de escudriñar el libro de Malaquías. En las enseñanzas anteriores vimos detalladamente, y hoy solo lo vamos a recordar muy rápidamente, que el contexto de todo el libro de Malaquías es que es la preparación para el pueblo de Israel a la primera venida de Cristo. Son las
quejas y recomendaciones o correcciones que el Señor le hace al pueblo de Israel para prepararlo para la primera venida de Cristo. La palabra de Dios nos enseña también en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que lo que ya fue, volverá a ser. Y también la palabra de Dios nos enseña en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 6 al 11, que todas las cosas que fueron escritas para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para nuestro ejemplo, se escribieron para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Por lo tanto, el libro de Malaquías nos puede servir de una manera espectacular para prepararnos a esa venida de Cristo. Recordemos también que el contexto de todo el libro es el amor a Dios, un amor no de labios, sino un amor verdadero, un amor genuino, un amor apasionado, el amor de una novia para con el novio, porque eso es lo que él viene a traer y eso es lo que él está preparando, una novia, pero una novia, no una novia indiferente, no una novia desapasionada, no una novia concentrada o afanada con otras cosas, sino una novia que esté concentrada en el novio. Y esto es un proceso que nosotros vamos caminando cada día. Recordemos lo que dice el libro de Cantares. El libro de Cantares, ese libro es un libro que, si bien es cierto, es una enseñanza para el matrimonio, para el noviazgo y para el matrimonio, también es un libro que nos enseña acerca de la preparación de nosotros como la novia de Cristo. Y la novia pasa por 4 etapas en ese libro. La primera etapa es mi amado es mío. Es un amor egocéntrico, un amor centrado en mí, de él para mí. Esa es la parte en la cual en ese momento se enfoca la novia. Pero hay una segunda etapa donde dice, mi amado es mío, pero yo soy de mi amado. Entonces ya comienza a haber una conciencia de que la vida no se trata solo de la novia, sino también de darle su lugar al novio. La tercera etapa, hay una inversión de papeles ahí, porque dice, ya entonces la novia dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, ya el egocentrismo, digámoslo así, o el que el novio se enfoque en la novia, ya pasa a un segundo plano hasta llegar a la última etapa del enamoramiento, cuando la novia exclama, yo soy de mi amado y él en mí tiene su contentamiento. Y esa debería ser nuestra meta como creyentes, como la novia de Cristo, que la plenitud de pertenencia al Señor y una vida que le agrade a Él de tal manera que en nosotros tenga su contentamiento. Y a eso va orientado el libro de Malaquías. Y hemos visto ya 5 claves que nos hablan de cómo llegar a ser esa novia que vive para Él y en la que Él tiene su contentamiento. Y la primera clave que vimos fue la de amar al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Que Él sea el centro, el enfoque de nuestra vida. Y todo lo demás va a venir por añadidura y el Señor lo va a ordenar. No es que dejemos toda nuestra vida de lado, no, es que nos centremos total y completamente en el Señor, y el Señor va a ordenar todos los demás aspectos de nuestra vida. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que es buscarlo a Él, y todo lo demás va a venir por añadidura. Quiere decir, todo lo demás se va a ordenar, se va a poner, se va a alinear y va a ser de bendición. Pero primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, no las añadiduras. Y esto es importante porque hoy hay muchos sectores del cristianismo que van detrás de las añadiduras y no detrás del reino de Dios y su justicia. Si nosotros vamos detrás del reino de Dios y su justicia, no necesitamos buscar las añadiduras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que si vamos detrás del reino de Dios y su justicia, que es ir, cuando dice busca el reino de Dios, está diciendo busca al rey del reino. Cuando buscamos verdaderamente de nuestro corazón al Señor
y vivimos de acuerdo a su palabra, entonces vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. No tenemos que buscarlas. Van a alcanzarnos, van a venirnos, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo único que necesitamos es cumplir con lo que el Señor nos mandó para tener esa vida abundante y evitar que esas bendiciones caigan en saco roto y poderlas aprovechar y vivir al máximo. Si bien es cierto, el libro de Malaquías es un libro donde está redarguyendo de una manera muy fuerte al pueblo de Israel, es un libro del cual nosotros podemos extraer enseñanzas que nos indiquen cuáles son las claves, cuáles son las pautas para vivir en ese amor del Señor, porque el contexto de todo el libro es dirigir al pueblo de Israel a ese amor pleno, abundante, a esa entrega plena, abundante, total hacia nuestro amado Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia de la cual usted y yo somos una parte. Entonces la primera clave que vimos fue amar al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro ser. La siguiente clave que vimos después de esta es el agradecimiento. Es obvio, de un corazón que está enamorado del Señor, lo único que puede brotar no es agua amarga, sino agua dulce, y esa agua dulce es agradecimiento, un agradecimiento por todas sus bendiciones, porque nos reconocemos inmerecedores de tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia que Él derrama sobre nosotros cada día con el solo hecho de darnos vida. Pero además de darnos vida terrenal, vida física, nos da vida eterna, vida espiritual, y vamos hacia nuestra patria celestial, una patria en la cual ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más pecado, ni más problemas, sino una vida en plenitud. Obviamente, si verdaderamente estamos conscientes de ello, pues lo único que la respuesta obvia es, en primer lugar, el agradecimiento. Pero el agradecimiento también nos lleva a una tercera clave, que es la humildad. Es reconocernos que todo lo que somos, tenemos y podemos es por gracia. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo, y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Aún las circunstancias que puedan ser difíciles o complicadas en nuestra vida, o los problemas, al final, para el Señor, son una bendición. ¿Por qué? Porque Él hace que todas las cosas obren para bien de los que le amamos. Y ese obrar para bien de los que le amamos es para que veamos la manifestación de su poder en medio de esas circunstancias, para que seamos transformados al carácter de Cristo y para que veamos su poder y lo amemos mucho más. Entonces, las primeras tres claves: amar al Señor con todo nuestro ser, agradecimiento y humildad. La cuarta que vimos fue la honra, la reverencia, el respeto al Señor. El Señor no es cualquier cosa. El Señor no es algo más en nuestras vidas. El Señor es Dios. Si bien es nuestro Padre, si bien Él es lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia para con cada uno de nosotros, también es fuego consumidor, también es santidad, también es verdad, también es juicio, también es corrección. Y entonces el respeto, la honra y la reverencia tiene que ver con la consideración de esas cualidades de Dios también, porque no nos podemos enamorar solo de la mitad de Dios y la otra desecharla. El amor a Dios debe ser completo en todas sus dimensiones, en todas sus cualidades y en todas sus características. Y así como es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, también la palabra de Dios dice que Él es grande en misericordia. Esa es una parte, principal o que se manifiesta en mayor cantidad, pero también dice lento para la ira, es decir, hay un momento de ira cuando no tenemos temor de Dios, cuando no hay obediencia, cuando no hay santificación, cuando estamos fallando la verdad, etc. Entonces,
El Señor nos dio esa clave en el libro de Malaquías de la necesidad, de la importancia de que verdaderamente le honremos, le reverenciemos y le respetemos, primero considerando todo lo que Él es. Y segundo, considerando toda su palabra, no simplemente tomar lo que nos gusta de Dios y lo que no nos parece dejarlo a un lado, porque eso es faltar al respeto es no honrarlo, no reverenciar esa parte. O sea, a Dios, o lo tomamos todo o estamos creando un ídolo a nuestra medida. Así de sencillo. O tomamos todo de Dios y honramos, reverenciamos y respetamos todo de Dios, o si le cortamos cosas tanto a las características de Dios como a su palabra, entonces lo que estamos haciendo es haciéndonos un ídolo a la medida de nuestro gusto. Y aquí no se trata de nuestro gusto, se trata de lo que Él dice y de lo que Él es. De hecho, recordemos lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero también 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 y 5, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando altiveces y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, de quién es Dios en su totalidad y en su integridad, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, ahí está clarísimo que no podemos amar solo ciertas cosas de Dios, sino todo lo que Dios es, y reverenciarlo, honrarlo y respetarlo en esa integridad. Pero también es honrando, respetando y reverenciando toda su palabra, porque es conocerle a Él y obedecer su palabra. Esas son las dos claves de una vida abundante, de una vida en bendición, de una vida plena, de una novia que verdaderamente ama y reverencia a aquel que la está preparando para venir y llevarla con Él. Entonces, esa fue la cuarta clave, y la quinta es la clave de la fidelidad al Señor, a su palabra y a su mensaje, que deriva de la cuarta. Esta quinta clave es dirigida especialmente a todos aquellos ministros de la palabra, pero también a todo creyente, por cuanto está dirigida a los sacerdotes, y la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros los creyentes somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces eso nos implica también a cada uno de nosotros. Y la fidelidad al Señor, a su palabra y a su mensaje, es en la aceptación, la recepción y la obediencia al consejo completo de la palabra. No a solo las cosas que nos gustan, sino a toda la palabra de Dios, y a obedecerla, a cumplirla, a vivirla. Hoy vamos a ver la sexta clave, y la sexta clave realmente tiene es como todas las demás claves, hermosas, y también es una advertencia a cada uno de nosotros de algunas cosas que probablemente inconscientemente o por ignorancia podemos estar haciendo mal, pero que es el tiempo de enderezarlas y ponerlas alineadas a lo que es la voluntad del Padre. Y vamos a leer el pasaje de Malaquías. Solo recordemos que las maldiciones de este pasaje no operan en cuanto a nosotros. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, pero sí nos deben conducir a redarguirnos, a corregirnos y a realinearnos a lo que Dios quiere. Por eso no tomemos en cuenta esos pasajes, esa parte de la maldición de la ley, porque Cristo, en su amor, misericordia y sacrificio en la cruz del Calvario, como dice Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, nos redimió de la maldición de la ley, pagando Él el precio, llevando el acta de los decretos que nos eran contrarios por la desobediencia a la cruz del Calvario, pero sí nos deben dirigir a la obediencia. Entonces, bajo esta observación, vamos a leer el capítulo, el pasaje, que es Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 17. Y dice la palabra: no tenemos todos
un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno al otro, con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre de iniquidad su vestido. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Vamos a comenzar a escudriñar este pasaje, porque este pasaje, si vemos todo el pasaje, habla de que el pueblo de Israel era desleal, por lo tanto lo está orientando a la lealtad. Pero veamos cuál es la primera lealtad. Dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Entonces la primera lealtad es hacia nuestro Padre, hacia nuestro Dios. Veamos una definición de la lealtad en este momento. Lealtad es un sentimiento de respeto y de fidelidad a los propios principios morales, primero a Dios, a los principios morales, o sea, a los principios de Dios, a los compromisos establecidos, a una organización a la que se pertenece o hacia alguien. Y esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo desarrollar esa lealtad? En primer lugar, en cuanto a Dios, ¿a qué se refiere la lealtad a Dios? Veamos en el pasaje y dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Aquí vemos dos cosas: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿A qué se está refiriendo cada una de estas cosas? Prevaricó Judá quiere decir Judá no cumplió lo que le había prometido al Señor. Le había prometido fidelidad, le había prometido obediencia, le había prometido que nunca tendría dioses falsos y sin embargo incumplió. Prevaricar es incumplir el compromiso que yo hice con el Señor. ¿Cómo podemos nosotros incumplir ese compromiso? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos creer en Dios, pero solo en las cualidades de su carácter que nos convienen y no en la totalidad de quien Él es. Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, pero no obedecemos o subestimamos su palabra y sus mandamientos. Cuando contradecimos, prevaricamos también porque estamos incumpliendo un compromiso cuando contradecimos a Dios o ponemos en duda su palabra. Porque por un lado decimos que Dios es verdadero, pero por el otro lado estamos negando eso porque ponemos en duda su palabra o partes de su palabra. Y si Dios es íntegro, óyame esto, Dios es íntegro, la palabra de Dios es íntegra, o sea, es totalidad. Dios es una totalidad, una persona total. Y su palabra es también una totalidad porque es una persona, es Jesucristo. Cuando ponemos en duda su palabra,
cuando negamos cierta palabra, cierta parte de la palabra, o cuando la menospreciamos o la hacemos a un lado, realmente estamos haciendo a un lado o menospreciando o negando la veracidad de una persona que es Dios o Jesucristo. Y Jesucristo, y obviamente del Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. O sea, es algo delicado. Y mucha gente tiene alguna expresión como sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo pienso esto. Entonces ahí lo que estamos haciendo es poniendo en duda la palabra del Señor. Lo que la palabra de Dios dice, punto. Y eso es una integridad. O bien cuando decimos, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como diciendo, yo puedo hacer todo lo que se me dé la gana, que al final Dios de todos modos me va a perdonar. Esa es una verdad a medias. Que si bien es cierto, es una expresión que está en la palabra, no se refiere a que podemos hacer lo que se nos da la gana. Quiere decir que ya no estamos bajo las obras para ser bendecidos, para tener salvación. Estamos bajo la gracia para tener bendición y para tener salvación. Pero eso no implica que no obedezcamos su palabra. Cuando estamos diciendo eso en ese sentido de que ya no estamos bajo la ley, es decir, ya no tenemos que obedecer los mandamientos, lo que estamos haciendo es negando a Dios, porque el mismo Jesús dijo, ni una tilde ni una jota cambiará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, prevaricamos porque estamos incumpliendo un compromiso. ¿Por qué? Porque cuando le decimos al Señor Jesús, Señor, sé tú el Señor de mi vida, yo estaba diciendo, en otras palabras, voy a obedecer todo lo que tu palabra dice. No sé si me estoy dando a entender, pero eso es prevaricar. Y por el otro lado dice que Israel y Jerusalén hicieron abominación. ¿Por qué hicieron abominación? Porque metieron en el templo imágenes de otros dioses. Y ojo, ¿qué dice la palabra acerca de otros dioses? Dice, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra para servirle y honrarle. Ese es un segundo mandamiento de la ley que sigue vigente. ¿Qué sucede cuando nosotros eliminamos ciertas cosas, ciertas características de Dios? ¿Y qué sucede cuando eliminamos ciertas partes de la palabra? Nos estamos fabricando una imagen de Dios a nuestra medida. Y eso es idolatría. Y esa idolatría es abominación. Porque estamos adorando a un Dios a nuestra medida, no al Dios de la Biblia, a quien Él dice ser. Estamos negando ciertas cosas de su ser y estamos negando ciertas cosas de su palabra. Por lo tanto, nos estamos fabricando un ídolo a nuestra medida. ¿Ok? Y esto nos lo enseña Malaquías 2, del 10 al 17. Prevaricó Judá, incumplió lo que había prometido. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Hicieron un Dios a su medida. Y notemos algo en esto. Cuando leemos el Antiguo Testamento, todos los juicios que Dios trajo sobre Israel, no era porque ellos hubieran negado la existencia de Jehová. Es más, ellos decían adorar a Jehová. Sin embargo, estaban adorando a un Jehová a su medida. O sea, se habían hecho un ídolo de quien no era un ídolo. Hicieron un ídolo de Jehová porque lo hicieron a su medida, a su gusto. El Señor les hablaba por los profetas de corrección y ellos no hacían caso. ¿Por qué? Porque decían, no, Dios no va a hacer eso, Dios no es así, Dios es amor, Dios es misericordia, nosotros estamos bien con Dios porque somos religiosos, legalistas, o tradicionalistas y respetamos las tradiciones y nuestra ley. Pero era solo externo, no era interno realmente, no era algo del corazón de ellos, sino era solamente un culto externo. Por lo tanto, estaban cayendo en idolatría y un Dios a su medida. Cuidado con eso.
La lealtad al Señor significa, la lealtad al Señor significa, Él es quien es y me guste o no me guste. Esas características yo las recibo, las acepto y las vivo, tal como debo vivirlas, como dice el Señor. Y lo mismo con su palabra. Mire, la palabra no es verdad porque yo la crea. La palabra es verdad porque es la verdad de Dios y yo la creo. Pero sigue siendo verdad aunque yo no la crea. Y si yo no la creo y no la hago, estoy violando esa verdad y por lo tanto me estoy privando de vida bendecida porque estoy fallando a una clave que es la lealtad a Dios. La otra forma de faltarle a la lealtad al Señor es hacer compromisos con Dios o promesas y no cumplirlas. Cuando le digo, Señor, si tú haces tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Dios cumple su parte y yo no cumplo la mía. Eso es ser muy rápido de labios y faltarle a la lealtad a Dios, porque Dios sí fue leal conmigo, haciendo o cumpliendo lo que yo le había pedido. Por lo tanto, yo debía haber cumplido esa otra parte. Mire, por eso la Biblia dice, no hagamos promesas a Dios a la ligera. Hoy se hacen promesas a Dios a la ligera por montones. Incluso, lo voy a tener que decir, pero esos pactos. Yo pacto con Dios de que voy a dar tal cosa para que Dios haga tal otra. Mire, Dios no funciona así, Dios no es negociante. Dios no vende sus milagros ni vende sus bendiciones. Sus milagros y sus bendiciones son absolutamente gratis, son por gracia. Eso está mal, eso es tener un mal concepto de Dios, porque es tener a un Dios como negociante cuando es un Padre que me ama y que me va a dar lo mejor de mí. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí hay un doble problema, porque hacemos un pacto con Dios y como no vemos la respuesta, entonces ya no seguimos el pacto. Los pactos nunca, cuando vemos en la Biblia, los pactos nunca fueron originados en el hombre. Los pactos fueron originados en Dios. Fue Dios siempre el originador del pacto y el hacedor del pacto. Y Dios se comprometió en su pacto a ser fiel a su pacto, aunque nosotros fuéramos infieles. Los pactos nunca sucedieron de parte del hombre. Lo que hubo de parte del hombre fueron compromisos. Lo que hubo de parte del hombre hacia Dios fueron promesas, pero nunca pactos. Jacob no hizo un pacto con Dios. Jacob lo que hizo fue una promesa. Si tú me bendices en este viaje, de todo lo que me dieres, yo te daré el diezmo. Pero ese fue un compromiso que hizo Jacob, no fue un pacto. No le dijo al Señor, yo te voy a dar para que tú me des. Le dijo, Señor, si tú cumples, yo te daré el diezmo de todo. Si tú me bendices, yo te daré el diezmo de todo. Eso fue una promesa, fue un compromiso, pero no fue un pacto. Los pactos solo se originan en Dios. Eso es una tergiversación o un mal entendimiento de la palabra de Dios. Cuidado con ello. También somos desleales, también el Señor nos llama a la lealtad a nuestra familia. ¿Qué significa la lealtad a nuestra familia? Significa, primero que nada, fidelidad matrimonial. Es cierto que hay algunas excepciones en la palabra de Dios en cuanto a los divorcios, pero solo cuando un divorcio es por una de esas excepciones que la palabra de Dios dice, es válido. No es divorcio por cualquier cosa. Me divorcio porque ya no me gusta, porque ya se puso viejito mi pareja o viejita mi pareja y me voy a conseguir a alguien más joven. Eso es infidelidad. Eso no es una causa de divorcio. Y eso es infidelidad al pacto. Y eso es falta de lealtad al pacto que hice cuando contraje matrimonio. En las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad. Por supuesto,
la palabra de Dios dice que hay algunas causales de divorcio, pero debe agotarse un proceso, no es algo, no es lo que está diciendo aquí el Señor, es que por cualquier cosa se divorciaban. Y esa no es la enseñanza del Señor por causa en su palabra. Eso simple y sencillamente es una actitud carnal. Y el Señor está en contra de eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere familias que estén integradas en Él, familias que sean leales a Él. ¿Para qué? Porque Él está formando una generación para Él. Él quiere levantar una generación para Él, consagrada a Él. Faltamos a la lealtad en nuestra familia cuando incumplimos nuestras responsabilidades familiares. La lealtad a la familia significa voy a cumplir con mis responsabilidades, pase lo que pase. Haya separación, haya divorcio, lo que sea, voy a cumplir mis responsabilidades. Aún con la pareja de la que se dio el divorcio. El hecho de que se haya dado un divorcio no significa que me desentiendo de las responsabilidades. No, voy a seguir siendo responsable y principalmente voy a seguir siendo responsable para con mis hijos. Porque el divorcio es entre pareja, entre esposo y esposa, no es entre uno de ellos y además los hijos. Los hijos deben quedar al margen, los hijos siguen siendo hijos y yo sigo teniendo la responsabilidad delante del Señor por esos hijos. Y sabe una cosa, la paternidad es un asunto para toda la vida. La paternidad no se termina cuando los hijos cumplen 18 años, cambia de forma, pero no cambia de esencia. Sigo siendo padre, aunque en ese momento cambia mi forma de ser padre. Y ellos se casan, sí, está bien, pero también yo sigo siendo padre y va a cambiar la forma de relacionarme con ellos, pero voy a seguir siendo padre. La esencia, cuando Dios me da un hijo para toda la vida. Y eso lo dice la palabra claramente en Deuteronomio capítulo 6. Dice, esta palabra que te mando hoy, se la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, hasta los nietos. O sea, tengo una responsabilidad aún cuando mis hijos se casen. Sigo siendo padre. Dios no deja de ser padre cuando cumplo 18 años de estar en Cristo. No. Dios es padre para siempre. Igual nosotros somos padres para siempre. Y necesitamos ser leales a esa responsabilidad y a ese privilegio, porque ser padre es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y en la medida en la que puedo y debo cumplir con esa responsabilidad. Amén. Entonces necesito ser leal a Dios, pero también ser leal a mi familia. En ningún momento puedo abandonar a mi familia. Cambia la forma de relacionarme con ellos, pero no cambia la lealtad. También lealtad es para con las organizaciones a las que pertenecemos. Y esto es bien importante, mis amados. Porque es lealtad para con mi país, lealtad para con mi nación, lealtad para con mi empresa en la cual trabajo y lealtad para con la iglesia. No puedo incumplir funciones y responsabilidades. Tengo que pagar mis impuestos como parte de la lealtad a mi nación. ¿Qué hagan con mis impuestos? Eso es responsabilidad del que los recibe y del que los administra. Pero algunos dicen, es que yo no pago impuestos porque se los van a robar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, en otras palabras, es decir, para que el otro no sea ladrón, entonces yo me voy a convertir en ladrón. Porque si no pago impuestos, estoy robando impuestos que debería pagar por ser parte de mi nación. Entonces, ser leal a mi nación también significa hablar bien de mi nación.
Cuando hablo mal de mi nación, estoy siendo desleal. Recordemos algo que dice el Señor. Y es que el Señor nos dio una tierra en la cual Él nos bendecirá. Esta es nuestra herencia en la cual el Señor decidió establecernos para bendecirnos acá. Pero cuando yo maldigo la nación en la que nací o la nación en la que vivo, lo que estoy haciendo es yo mismo robándome mis bendiciones que el Señor tiene por ser parte de esa nación. Y miren, yo no sé cómo será en el exterior, pero yo sí veo que a veces los guatemaltecos tenemos un deporte, y un deporte insano, y es hablar mal de nuestra nación. Que en nuestra nación es la más analfabeta, la más pobre, la más insalubre. No es cierto. Es cierto que no tenemos buenos niveles de eso. Pero no es cierto que somos la peor de las naciones del mundo en esos aspectos. Hay otras que están peor. Pero yo no tengo que maldecir, no tengo que repetir lo mismo. Lo que necesitaría hacer es bendecir mi nación y ver qué puedo hacer para que esa situación que está mal mejore. Estoy faltando a la nación, a mi organización o a la empresa en la que trabajo cuando hablo mal de esa organización, de esa nación o de esa organización, cuando no estoy cumpliendo mis funciones y responsabilidades con las que me comprometí. Cuando yo saco una ciudadanía, me comprometo a cumplir responsabilidades en cuanto a mi nación. Por ejemplo, una de esas es votar, ir a votar cuando hay elecciones. Que se la roban o no, ese no es problema mío. Mi problema es cumplir mi responsabilidad como ciudadano, y mi responsabilidad como ciudadano es ir a votar. Si los demás se robaron mi voto, eso ya es problema de ellos y ellos darán cuentas, pero yo voy a dar cuentas de si voté o no voté. Por un lado, y por el otro lado nos quejamos de los gobernantes y ni a votar fuimos. Entonces ahí estamos siendo desleales. Esa es una forma de deslealtad. Deslealtad para combinación. ¿Y sabe qué? Igual somos a veces desleales con las organizaciones en las que trabajamos. Nos están dando un trabajo, se están siendo una fuente que Dios usa de provisión para nuestras necesidades, pero hablamos pestes de la empresa, hablamos pestes de los jefes, y lo peor del caso es que lo hacemos a espaldas. En lugar de fortalecer esos aspectos negativos, lo que hago es maldecir, y eso hace que se incrementen esos aspectos negativos. Dios me llevó a hacer luz a esos lugares para corregir lo que está mal. Mi lealtad significaría orar por esa organización, es pedirle la dirección al Señor para hacer luz y para superar todos esos obstáculos o esas cosas que estén mal, y bendecir a la gente y a la organización. Pero quejándome no arreglo nada. Cuando yo me quejo, estoy pronunciando una maldición, y esa maldición produce más maldición. Y no solo para la organización, porque la Biblia dice que yo maldeciré al que te maldiga, y eso no solo aplica en relación a mi beneficio, también aplica en relación a si yo maldigo, yo voy a recibir la maldición con la que estoy maldiciendo. Entonces, necesitamos incrementar la lealtad. Mire, yo lo he visto muchísimas veces, trabajé en lo secular muchas veces. Y vi esas cosas en cristianos, deslealtad, maldición, etcétera, hacia las organizaciones y hacia los jefes. Y eso no puede ser así. A veces el ser diferente nos cuesta. A mí me costó un trabajo el ser diferente. Estaba en una organización donde las cosas no se estaban haciendo correctamente, y yo me paré y dije, no voy a aceptar que estas cosas se hagan, yo no voy a ser partícipe, y eso me costó el empleo, pero no importa. ¿Sabe por qué? Porque al final yo no dependía de ese empleo. Yo sabía que había llegado a hacer luz a ese empleo, y si por alguna razón yo me veía afectado por ser luz, el Señor iba a respaldarme. Y efectivamente lo hizo, porque el Señor me llevó a un mejor trabajo. Cuando tuve que salir de esa organización, el Señor me llevó a otro mejor trabajo.
Pero por lo menos hice mi parte, cumplí mi responsabilidad de tratar de mantenerme leal a la organización. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo cosas que no eran correctas y yo lo manifesté. En lugar de quejarme por las espaldas o decir esto o lo otro, lo que hice fue pararme en lo que estaba bien hecho y decirle a los que estaban participando en esas cosas que eso no estaba bien y las razones por las que no estaba bien. Y a ellos asumieron la responsabilidad. Pero yo cumplí con la mía. Y esto es importante, le voy a decir en cuanto a qué. Muy importante en cuanto a qué. Todos queremos ser la novia de Cristo, ¿verdad? La novia de Cristo es la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo queremos ser parte de la novia de Cristo maldiciendo a la novia? Y ese es otro deporte, ¿no? Toda la gente habla mal de las iglesias. Y no la gente de afuera. Que la gente de afuera hable mal, o que la gente no creyente hable mal de la iglesia, ¿eso está bien? ¿Por qué? Porque ellos no entienden las cosas espirituales. Y además porque la iglesia los confronta a ellos con lo que ellos están haciendo mal. Y es obvio que la van a rechazar como rechazaron a Jesús. O sea, a mí no me extraña que la gente pecadora, la gente no creyente, hable mal de la iglesia. Es más, lo espero. Porque la Biblia dice que así va a ser. Pero lo que está terrible es que nosotros mismos hablemos mal de la iglesia. Y peor aún, de la iglesia a la que vamos. ¿Y cómo hablamos mal de la iglesia? Cuando hacemos chismes, críticas, juicios, murmuración, atacamos, dividimos, etcétera, etcétera. Ahí estamos maldiciendo aquello de lo que somos parte. Y además de maldiciendo aquello de lo que somos parte, nos estamos maldiciendo a nosotros mismos porque la iglesia somos nosotros. La Biblia, miren, yo no voy a dudar de algunas buenas intenciones, pero yo no puedo juzgar el corazón de nadie. Pero a veces escucho críticas de que el fulanito dijo tal cosa y eso es del diablo, por lo tanto este es un hijo del diablo. Miren, una cosa es juzgar lo que diga, analizarlo, evaluarlo, eso es. Estamos llamados a juzgar lo que oímos o lo que vemos. Y eso significa evaluarlo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero no, en ninguna parte de la Biblia estamos llamados a señalar al otro y mucho menos de acusarlo de que es un hijo del diablo, si no nos consta. El hecho de que alguien se equivoque no lo hace hijo del diablo. El hecho de que alguien se equivoque no lo hace falso profeta, falso maestro, falso ministro, etc. Todos nos equivocamos. Todos caemos en equivocaciones. Los líderes no somos perfectos. O los ministros, los siervos, no somos perfectos. Somos imperfectos, nos podemos equivocar. Por eso el Señor dice, juzguen la profecía. No dice juzguen al profeta, juzguen la profecía. Todo lo que oigan, evalúenlo. Quédense con lo bueno, desechen lo malo. Pero no dice, ataquen al que lo dijo. Esta es la controversia de los siglos en la iglesia acerca de juicio. Unos dicen que sí podemos juzgar a otros, otros dicen que sí podemos señalar a alguien de falso profeta. Miren, si no estoy absolutamente seguro, si no tengo la convicción, no lo puedo señalar. Uno. Y dos, no lo voy a señalar a sus espaldas, lo voy a ir a confrontar y lo voy a señalar directamente. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no habló a las espaldas de los fariseos. Les dijo, hijos de su padre el diablo, generación de víboras. Les dijo, sepulcros blanqueados. Pero se los dijo de frente. Y con razones suficientes para decírselos. Alguien me puede decir, sí, pero Pablo también que dijo de Diótrefe. Sí, pero primero se lo dijo a Diótrefe.
Y cuando se lo dijo a Timoteo fue solo para advertirle a Timoteo. Punto. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Miren, y le voy a contar por qué se lo digo. Yo tuve una época así. Hace muchos años, ya le conté la enseñanza pasada, que todo lo que le enseñé acerca de eso, aunque parecía muy duro, fueron cosas que yo viví, que yo hice, y que el Señor me llevó a una confrontación muy seria al respecto de todo, y vino sobre mí una convicción de pecado, me arrepentí, y eso cambió el ministerio que Dios me dio. Y con respecto a esto de la crítica a la iglesia, yo pensé que estaba haciendo bien, pero un día el Señor me tomó y me dijo: Gustavo, ¿qué harías tú si tienes una pareja o una novia y alguien comienza a hablar mal de tu novia o de tu pareja? Y entonces yo le dije: pues Señor, lo iría a buscar y lo confrontaría, y si no se arrepiente, pues de repente hasta haría algo peor. Y el Señor me dijo: ¿qué tendría que hacer yo contra los que hablan mal de la novia de quien yo estoy enamorado? Y me dijo: ¿qué tendría que hacer yo contigo si tú hablas mal de la novia de quien yo estoy enamorado y por quien yo pagué el precio? Fue terrible para mí eso, cuando el Señor me hizo esa pregunta. Y el Señor me dijo algo ahí, por eso es que se lo comparto. El Señor me dijo: tú fuiste llamado a señalar lo malo, pero no a la persona. Y más que a señalar lo malo, fuiste llamado a señalar el camino para corregir lo malo. No hables mal de mi iglesia. Es mi amada. Y cuando hablas mal de ella, lastimas mi corazón. Eso cambió mi perspectiva. Cuidado, mis amados. Cuidado, es muy delicado. Y esto surgió porque yo le decía: Señor, ¿por qué no me está yendo bien en el ministerio? ¿Por qué siento que tengo un tope en el ministerio? Y fue cuando el Señor me dijo eso. Cuidado, mis amados. Amemos lo que Dios ama. Y Dios ama a su novia. Dios ama a su iglesia. Él sabe que su iglesia no es perfecta. Pero ¿sabe qué? Él la puede arreglar. Si Él quisiera. Él la puede arreglar. Así como me arregló a mí, Él puede arreglar a cualquier otro. Hablemos de principios. Hablemos de conceptos. Evaluemos principios, evaluemos conceptos y corrijamos principios y corrijamos conceptos. Pero no hablemos de la persona. Cuando hablo de personas, estoy juzgando, porque estoy juzgando las intenciones del corazón. Y yo no fui llamado a juzgar ninguna intención de ningún corazón, porque yo no soy Dios. El único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Y a Él le corresponde el juicio. Yo lo único que puedo tener es amor hacia esa persona. Y si está equivocada y está a mi alcance decirle que está equivocada, voy a ir. Pero no voy a hablar a sus espaldas. Ni voy a hablar contra esa persona. Ya lo que la persona haga después de que yo le dije algo que sentí de parte de Dios decirle, si lo corrige, bendiciones; si no lo corrige, es asunto de Él. Con Dios, no es conmigo. Yo no me tengo que meter en eso.
Y a veces me desespero. No, yo no sé cuántas veces he tenido la tentación de salir de las redes sociales, ¿sabe? Porque a veces se desata una ola de críticas, una ola de chismes, de murmuraciones, de juicios, de condenación que no edifica para nada. He tenido que bloquear no sé cuántas personas en mis redes sociales porque lo único que hacen es criticar a otros hermanos y la Biblia dice, aquí dice en Malaquías, que eso es deslealtad para con nuestros hermanos, que no podemos ser desleales. Deslealtad es participar en chismes, murmuraciones, críticas, acusaciones que no nos constan, juzgar los motivos del corazón de las personas en lugar de los hechos. Cuando yo estoy poniéndole un adjetivo a una persona, estoy juzgando su corazón. Principalmente cuando es un adjetivo negativo. Mejor me debería equivocar bendiciéndolo que no maldiciéndolo. Bendecirlo no es equivocación. Bendecirlo no es equivocación. Bendecirlo es lo que somos llamados a hacer, no a maldecir. Y cuando murmuramos, chismeamos, juzgamos, acusamos, condenamos a otros, estamos maldiciendo. Y ninguno de nosotros fue llamado a maldecir, solo a bendecir. Decidamos, mis amados, que de nuestra boca solo salga agua dulce, no agua amarga. No podemos bendecir con nuestra boca al Señor y maldecir con nuestra boca a los hermanos que son parte del Señor, porque la iglesia es su cuerpo, la iglesia es parte de Cristo. No puedo bendecir por un lado a Cristo y estar maldiciendo por otro lado una parte del cuerpo de Cristo. Cuidemos nuestra boca, mis amados. Hay alguna gente que para justificar dice, es que no es que me guste el chisme, pero me entretiene. Pecado. Eso es justificar el pecado. El chisme ni me debe interesar ni me debe entretener. Y mucho menos un chisme espiritualizado. Hermanito, mire, le vengo a contar, mire, no es para nada malo, es para que oremos, pero ya sabe que fulanito de tal anda en esto y esto y este pecado. Mire, hermana, eso es chisme. Deje de estar chismeando. Cállese su boquita, doble rodillas, ore por esa persona, bendígala y que Dios trabaje en su corazón. Le voy a decir algo. Yo se lo he dicho a algunas personas y algo que aprendí. Quizás suena muy duro, pero también es poner límites para guardar mi corazón. Un día, hablando con una persona que fue mi pastor, a quien amo mucho, él me dio un consejo y me dijo, mira, Gustavo, me dijo, fíjate que hoy me reuní con una persona, no me dijo el nombre. Hoy me reuní con una persona y resulta que esa persona me vino a hablar mal de otro hermano. Y entonces yo lo paré, me dijo. Y le dije, cállate la boca, porque mis oídos no son basurero para que te traigas toda tu basura a depositarla en mis oídos. Y a mí me quedó eso muy grabado. Y he tenido contacto con algunas personas que son chismosas, murmuradoras, críticas, juzgadoras, acusadoras, que les he tenido que decir, mira, cállate la boca, mis oídos no son basurero para escuchar tu basura. Si no vas a decir nada bueno, no sigas hablando. De hecho, les conté de un amigo que yo tuve hace muchísimos años, lo aprecio, bueno, ya no está vivo él, ya murió, pero lo aprecio y lo aprecio muchísimo por las cosas buenas que él sembró en mi vida.
Y por esas cosas buenas que Él sembró en mi vida, yo decidí que me quería juntar con Él todas las semanas, una vez a la semana. Y resulta ser, porque Él no tenía muchos amigos, y entonces me comencé a juntar con Él todas las semanas. Para no hacerle larga la historia, comencé a experimentar que los días que me juntaba con Él, para mí eran unos días terribles. Hasta que el Señor me mostró y me dijo, mira, este hermano, ponele atención a lo que habla. Y entonces le comencé a poner atención. Y un día le digo, mira, te voy a pedir un favor. Me he dado cuenta que cuando vos y yo nos juntamos, me hablas algunas cosas que son de bendición, pero me hablas también acerca de otros hermanos o de otras iglesias y comenzás a murmurar, a juzgar, a chismear, a hablar pestes de ellos. Hazme un favor, no lo hagas. Mejor hablemos solo lo que nos edifique, lo que nos exhorte, lo que nos consuele. Y no lo hizo. Entonces comencé a distanciar las reuniones, hasta que llegó un momento en que nunca más nos volvimos a reunir, porque no cambiaba. Él seguía haciendo las mismas cosas, a pesar de que se lo pedí muchas veces. Y entonces simple y sencillamente dije, no, mis oídos no pueden seguir oyendo estas cosas. Y entonces distancié la relación, siempre seguí orando por él, lo seguí bendiciendo, y hasta el día que murió. Pero por sanidad suya y mía, no aceptemos que nadie venga con nosotros a contar murmuraciones, chismes, rumores, juicios, críticas, acusaciones a otros y mucho menos con adjetivos. Hablemos de conceptos, no hablemos de personas. Guarde su corazón y guarde el corazón de los demás. Y mucho menos ser distribuidores de chismes, juicios, murmuración, crítica. Y si algún día me ve hacer eso, por favor, dígamelo. No me voy a enojar. Si algún día lo llegara a hacer, por favor, dígamelo. Me va a bendecir. Porque eso me va a decir que necesito tener mucho más cuidado con lo que digo. Podemos hablar de conceptos. Podemos hablar de expresiones. Podemos evaluarlas y tomar lo bueno y desechar lo malo, pero no podemos hablar de personas, y mucho menos mal. Bendigamos, mis hermanos, la iglesia necesita ser bendecida, no maldecida. La iglesia necesita ser edificada, no juzgada. La iglesia necesita ser levantada, establecida, afirmada. No necesita juicios, chismes, murmuración, críticas, acusaciones. Hermanos, no podemos tomar la cena del Señor. Si vemos el contexto de la enseñanza de Pablo sobre la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 27, que habla de la Santa Cena, pero vemos el contexto arriba y abajo de una de las cosas que habla de tomar indignamente la cena del Señor, es de la división. Y la división viene de la murmuración, del juicio, de la crítica, del chisme, de la acusación y de la condenación. Cuidado, porque dice la Biblia que cuando tomamos la cena del Señor indignamente, por eso hay muchos que duermen, muchos enfermos entre vosotros. Cuidado, 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 eso es delicado. La división que viene de esas cosas fue la razón por la que cayó el diablo. Además de su ego, pues. Porque en el ego del diablo se originó. En ese ego se originó la división, la murmuración, el chisme, el juicio, la crítica, la acusación y todo. Dividió. Y esa división provocó su caída. Cuidado, mis amados. Seamos leales. Leales a Dios, a su palabra, a las organizaciones a las que pertenecemos, comenzando nuestra nación, a la iglesia, a nuestros hermanos
Y al prójimo, aunque sea impío, no importa, bendígalo, no hable mal de él. Eso es aplicable a todos. La Biblia dice, no puede salir de tu boca agua dulce y agua amarga. Tu boca no es para bendecir a Dios y maldecir al otro. Lealtad es una condición para una vida bendecida. Que el Señor les bendiga, que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, por favor, mis amados hermanos y hermanas, compártanlos. Compártanlas en sus redes sociales para que sea de bendición también a otros. Y recuerdo que todos los días, de domingo a viernes, tenemos una enseñanza en la palabra de Dios, donde escudriñamos la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación, y para prepararnos para ser esa novia gloriosa que Cristo viene a traer, salvo el sábado. El martes no lo hacemos a las 8, lo hacemos a las 8:30. Pero de ahí todos los demás días normalmente lo hacemos a las 8. Le esperamos, le invitamos para participar de esta transmisión. Aparte de ello, le recordamos que tenemos 2 recursos para su edificación, exhortación y consolación, y también para su preparación como la novia de Cristo, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. El acceso a ambos no tiene ningún costo, así que están a su disposición y a la disposición de todo el cuerpo de Cristo para bendición para todo aquel que le interese. Muy bien, vamos a terminar nuestra transmisión orando. Por favor, no se retire. Vamos a orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tus exhortaciones, Señor, que nos edifican, nos consuelan y nos levantan, Señor, para ir más allá en la búsqueda de esa meta maravillosa, Señor, del varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo, para ser esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que tú estás preparando, Señor, para las bodas del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta noche delante de ti, primero que nada, Señor, a pedirte perdón por esas fallas en la lealtad, Señor, que debimos haber tenido, Señor, y que fallamos en ella. Padre, perdónanos, Señor, pero más allá de perdonarnos solamente, Señor, límpianos de toda maldad, Padre. Trae sobre nosotros un verdadero y genuino arrepentimiento que implique un cambio de pensamiento, cambio de sentimientos, cambio de decisiones y cambio de acciones, Señor, en el área de la lealtad, Padre, para que podamos vivir en esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, en esa vida bendecida que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos instruye, Señor, para llevar nuestras vidas cada día en aumento como la luz de la aurora, Señor, y para dirigirnos al cumplimiento de tus planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, por tanta misericordia, gracia, amor, favor, Señor, porque a pesar, Señor, de nuestras imperfecciones, de nuestras fallas, de nuestros pecados, tú has permanecido fiel con cada uno de nosotros, Señor, y nos has corregido y levantado para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Padre. Señor, en esta hora venimos aprovechando ese privilegio que tenemos como hijos tuyos, Señor, de entrar libre y confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Padre, levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y a los nuestros, Señor, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, sane al que esté enfermo, liberte al que esté cautivo, Señor, en esas fortalezas, mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se oponen al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra. Señor, también restaura el corazón de aquellos, Señor, que están en emociones, sentimientos, pensamientos y situaciones negativas, Señor. Extiende sobre ellos tu manto de gozo, tu óleo de alegría, ese óleo sanador, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, levantamos especialmente delante de ti a aquellos de los nuestros, Señor, que todavía no te conocen, para que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y se vuelvan a ti de todo corazón, Padre, y sean salvos, Señor.
Padre, también te pedimos por aquellos de los nuestros que andan en el camino del Hijo pródigo, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, los vuelva en sí, Señor, y vuelvan a ti, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de aquellos que se han enfriado en el amor a ti por causa de la maldad, Señor, que nos circunda, Padre. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca la fe de aquellos que puedan estar tambaleándose, Señor, que su fe sea como columna fuerte, como roca, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pedimos en esta hora, Señor, que esta noche tú nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero por sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra alma y en nuestro corazón, activando esas semillas de tu palabra, semillas de eternidad, Señor, para que se conviertan en vida en nuestras vidas, Señor, y sean para la gloria tuya y bendición nuestra. También te pedimos, Señor, que esta noche tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, sea un día que lo vivamos en esa fortaleza de tu gozo y que todo lo que hagamos, Señor, sea de fructificación para bendición y gloria de tu nombre, Señor, y para bendición de los que nos rodean y nuestra. Y Señor, en esta noche te damos gracias porque tú has escuchado nuestras peticiones, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú las escuchas y tú las atiendes, Señor, conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad, que es mucho mejor que la nuestra, Señor, y por ello desde ya te damos gracias, gloria, honra y alabanza a ti, Señor, el único que la merece. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una linda noche, un lindo día el día de mañana. Les envío bendiciones, abrazos, saludos y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a encontrar por este medio, primeramente Dios. Que tengan una linda noche, que descansen. Hasta mañana.